Hola niños, buen día para todos ustedes y para los papitos que los acompañan. Como siempre los domingos tenemos una clase muy bonita que lleva por título Acordarse del Señor, que lo encontramos en Alemán del capítulo 7 al capítulo 12. Muy bien niños, para esto también quería yo hacerles algún tipo de preguntas. Primero, a ver, ¿qué es lo que saben en cuanto al profeta Nefi, que fue el hijo de Helemán? ¿Alguien me puede decir? Muy bien. Para estos niños vamos a pasar a ver el video de Helemán, capítulo 7 a la 12, para comprender un poquito más lo que nos quiere decir la historia en esta parte, ¿no? De la historia de Nefi, que era el hijo de Helemán, que siempre quiso que su pueblo se acordara de Dios, que siguiera el ejemplo de él. Él predicaba mucho que el arrepentimiento, el amor a Dios. Entonces, pasamos a ver el video, niños, para luego hacer nuestros comentarios y explicar un poquito más del tema. Durante esta clase hablaremos de lo que hizo Nefi, pero no es el mismo Nefi con el que empieza el libro de Mormón. Este Nefi es el hijo de Elamán, y había dedicado su vida a enseñar el Evangelio, como los misioneros. Pero las personas seguían rechazando sus palabras. Esto le causó gran preocupación porque el pueblo empezaba a olvidar a Dios. ¿A ti se te ha olvidado algo alguna vez? Olvidar también puede significar que descuidamos algo o no le prestamos atención. Los nefitas de esta historia habían decidido olvidar a Dios. Tal vez te preguntes, ¿qué podría hacer que me olvide de Dios? Cuando dedicamos demasiado tiempo a cosas que no son importantes, podría ser peligroso y llevarnos a olvidar a Dios. Te invitamos a que hagas una pausa al video y escribas o dibujes las cosas que en tu vida podrían alejarte de Dios. ¿Listos? Ahora que reconocemos las cosas que nos podrían hacer olvidar al Señor, debemos tener cuidado para que no nos pase como a los nefitas de la historia. Podemos recordar a Dios todos los días cuando hacemos oraciones, leemos las Escrituras, tenemos noches de hogar y hasta cuando cantamos himnos. Dios y Jesucristo quieren que nos acordemos de ellos. No lo olvides. Entonces, la profecía de Nefi, el hijo de Helemán, dice, ¿no?, que Dios amenaza al pueblo de Nefi. ¿Por qué? Con visitarlos, dice, para que con su ira, hasta que los iba a destruir, ¿no? Dios les dijo que si ellos no se arrepentían, los iban a destruir, niños. Entonces, imagínense, ¿no?, por todos los pecados que ellos habían cometido, por la iniquidad que ellos habían hecho. Entonces, Dios, dice, hiere al pueblo de Nefi con una peste. No hizo que hiciera las guerras, porque la guerra también iba a matar, pero hizo que les diera la peste, que era de hambre, niños. Entonces, dice que ellos pasaron cosas tan tristes del hambre, que ellos se arrepintieron y volvieron a él. ¿Y eso quién lo profetiza? Samuel, la mamita, profetiza que iban a pasar esto los nefitas. Miren qué interesante. Entonces, la situación del primer Nefi era muy diferente al segundo Nefi, que es Nefi, el hijo de Helemán, que es otra etapa de la historia posterior, ¿no?, después, que él también quería hacer algo bonito para su pueblo. Su pueblo era desobediente, ¿no? Su pueblo le había dado prácticamente la espalda a Dios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar un poquito también de este tema, porque vamos a ver el segundo título, que dice así: el Señor desea que me acuerde de Él. Eso lo encontramos en capítulo 7 de Helemán, versículo 20, ¿no? Ahí habla, por ejemplo, Nefi, el hijo de Helemán, se preguntaba, decía, ¿por qué su pueblo se había apartado de Dios y lo habían olvidado, ¿no? Entonces eso también nos llama a reflexión a nosotros. Entonces yo le puedo hacer preguntas a ustedes como, ¿cómo pueden ustedes aprender maneras en que pueden recordar al Padre Celestial y a Jesucristo, niños? Hay que ponernos a pensar un poquito en eso, ¿no? Para esto también yo quiero contarles de repente una experiencia que me pasó a mí, ¿no? Por ejemplo, de cosas que yo me puedo haber olvidado, ¿no?
como ustedes también lo pueden haber pasado. Por ejemplo, yo tuve una experiencia, se lo voy a explicar así muy corto. Yo estaba trabajando en un colegio y la directora me había dado una ficha para yo irme a una capacitación que iba a durar un día entero. Era para perfeccionar un poquito más mi conocimiento, en ese tiempo enseñaba en inglés también. Entonces me dio una ficha y me dijo que con esa ficha me fuera a la capacitación, que llevara mi DNI, y bueno, ¿no? Mis cosas para poder entender y tomar apuntes, ¿no? Entonces, a los días me tocó ya para ir a la capacitación, llegó el día, pero ¿qué había pasado? Me alisté mis cosas y salí muy temprano porque iba a pasarme todo el día ahí. Resulta que cuando llego, me piden mi DNI y me piden la ficha, niños. Y cuando me doy cuenta, lo busqué entre mis papeles, en la cartera, en un portafolio que yo también utilizaba para guardar mis datos, mis documentos, y no encontré la ficha. ¿Y qué creen que pasó? No pude ingresar a la capacitación porque solamente era de un día y porque era imprescindible esa ficha que se le había dado a los directores de diferentes colegios privados, ¿no? Y realmente para mí fue muy penoso porque iba a recibir un certificado por ese día y iba a servir para mejorar un poco mi conocimiento, ¿no? Y así, cosas que pueden haber pasado. Yo también pienso que ustedes, como niños, si alguna vez se les ha olvidado algo, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ahora, como toda persona, ¿no? Y ahora les voy a leer, niños, una parte de las escrituras de Alemán, capítulo 7, versículo 20. Quiero compartirlo con ustedes para que escuchen lo que Nefi sentía en su corazón. Dice, decía, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Eso se preguntaba Nefi, ¿no? Entonces, dice que explica la historia de las escrituras que los nefitas habían escogido, niños, a olvidar a Dios. Y el profeta Nefi quería que recordaran a Dios, ¿no? Entonces, él se empeñaba en que la gente se arrepintiera y volviera a Dios, pero ellos no lo permitían, no lo dejaban que él avanzara, no lo dejaran que él explicara, le daban la espalda, lo ignoraban. Él se desesperaba, oraba, se arrodillaba, no tenía vergüenza de hacerlo. Entonces él lo hacía, pero como decía en el momento las escrituras, ellos escogieron olvidar a Dios. Y el profeta quería hacérselo recordar, que se arrepintieran. Entonces, de la misma manera, niños, ustedes pueden recordar al Padre Celestial en Jesucristo. Busquemos las maneras. ¿Cómo nosotros podemos dar al Padre Celestial en Jesucristo? No olvidarnos de él, porque ahí en el título que dice, el Señor desea que me acuerde de él, ¿no es cierto? Entonces, en algunos ejemplos, niños, que tengo por aquí, ¿no? Por ejemplo, una niña que está orando, una niña que está leyendo sus escrituras, ustedes también lo van a poder ver en los videos que están puestos aquí, leyendo sus escrituras, de repente, niños, alabando con canciones, con himnos, ¿no? Alabanzas al Padre, donde se habla sobre todo lo que ellos siempre han querido para nosotros, poniendo nuestra fe en Jesucristo y en el Padre Celestial. También haciendo obras, por ejemplo, un bien para un niño, compartiendo de repente con este niño un pedacito de pan con alguien que tiene hambre, etcétera, ¿no? Y sobre todo, hablando a otras personas del hermoso evangelio que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, niños, como actividad, me gustaría que ustedes pudieran dibujar, si no pudieran dibujarlo, mandarme un video donde ustedes expresan las maneras que ustedes pueden recordar al Padre Celestial y a Jesucristo. Y también dejarles un mensaje muy hermoso que nos deja el profeta, nuestro profeta actual, vidente y revelador, donde nos dicen palabras muy bonitas, ¿no? Una conferencia que hizo en el mes de abril, donde él da un mensaje muy hermoso. Nuestro profeta Nelson dice: les prometo que conforme sigan a Jesucristo hallarán paz constante y gozo verdadero. De esa promesa tan hermosa que nos hace, niños. Entonces yo todo esto puedo dar testimonio que Dios vive, que Jesucristo es nuestro Redentor, que nos ofrece
un hermoso futuro, una vida eterna con nuestros seres queridos, con nuestra familia, ¿no? Y pongamos fe, así como Nefi, el hijo de Helemán, propuso, ¿no? Valiente, perseverante, siempre ayudando a las personas y también predicando el Evangelio, ¿no?, de nuestros tiempos, para que toda aquella persona ejerza fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todo esto lo dejo y lo comparto con mucha humildad y con mucho amor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Les dejo un fuerte abrazo, los quiero mucho, muchas bendiciones, que tengan un domingo espiritual, un día de reposo muy bonito, niños, y nos vemos la próxima semana con otro tema más de las historias del libro de Mormón. Adiós, cuídense.